Los terremotos y los incendios forestales, alimentados por los vientos de Santa Ana, han golpeado, pero casi nadie parece despertar. Entonces, lo ves, y luego no. Esta tormenta hace que los espectadores sugieran que podría ser un fenómeno conocido como Fata Morgana. Jerusalén ha soportado destrucción, conquista y juicio antes, pero lo que se está desarrollando ahora se siente menos como historia repitiéndose y más como historia acelerándose, como si el tiempo mismo hubiera comenzado a estrecharse alrededor de una ciudad que siempre ha llevado más peso que el resto del mundo. El suelo está cediendo sin previo aviso, el fuego aparece donde no debería existir ninguna llama, y el cielo sobre Jerusalén ya no se comporta como el cielo, sino como un límite que se adelgaza. Estos no son incidentes aislados, ni símbolos extraídos de la imaginación, ni historias revividas para consuelo o miedo, son señales que convergen. Deja un comentario, suscríbete y mantente alerta, porque lo que está sucediendo ahora no es para ser ignorado. Jerusalén es una ciudad construida sobre piedra, superpuesta con siglos de construcción, colapso, reconstrucción y permanencia sagrada. Precisamente por eso, el reciente hundimiento del terreno ha provocado alarma mucho más allá de las preocupaciones rutinarias de ingeniería. Han surgido informes de sumideros repentinos y colapsos parciales en múltiples áreas de la ciudad, a menudo sin ningún temblor previo, señal de advertencia o actividad sísmica. Calles que parecían sólidas solo días antes se han hundido, agrietado o derrumbado hacia adentro, forzando cierres e inspecciones de emergencia. Lo que hace que estos eventos sean perturbadores no es simplemente su ocurrencia, sino su patrón. Los colapsos no están alineados a lo largo de una sola falla, ni siguen el comportamiento esperado de los sistemas sísmicos regionales. Jerusalén se encuentra cerca de zonas tectónicas conocidas, pero los instrumentos no muestran actividad sísmica consistente con la escala o el momento del daño observado. Ingenieros y geólogos han luchado por identificar una explicación mecánica unificada porque el suelo no parece ceder por estrés superficial o presión externa. En varios lugares, las capas de piedra muestran compresión hacia adentro en lugar de fractura hacia afuera, lo que sugiere que algo debajo se ha desplazado, vaciado o redistribuido el peso. Este no es el comportamiento del suelo erosionándose lentamente solo por el agua, ni coincide con la formación típica de sumideros urbanos causados por fugas en la infraestructura moderna. El hundimiento parece abrupto, localizado y selectivo, haciéndose eco de la advertencia bíblica de que la tierra está totalmente quebrantada. La tierra está dividida. La tierra está violentamente sacudida. Isaías 12 y 19. Particularmente inquietante es donde están ocurriendo estas inestabilidades. Muchas de las zonas afectadas se encuentran cerca de los cimientos de piedra más antiguos y densos de Jerusalén, áreas que han soportado terremotos, asedios y siglos de carga estructural sin fallas comparables. Estas piedras se consideraban entre las más estables de la región. Puestas a prueba por el tiempo mismo, la aparición de grietas en tales ubicaciones socava suposiciones de larga data sobre qué partes de la ciudad son verdaderamente seguras. Esto recuerda las palabras de las Escrituras: los cimientos de la tierra son sacudidos. Salmos 82, 5. Las autoridades han emitido explicaciones técnicas utilizando un lenguaje cauteloso: cavidades subterráneas, túneles antiguos, erosión con el tiempo. Cada explicación da cuenta de fragmentos de la situación, pero ninguna explica completamente el momento, la aglomeración o la naturaleza hacia adentro de los colapsos. El suelo parece menos que se esté desgastando y más que esté cediendo, como si se hubiera quitado un soporte oculto. Esto no es simplemente una preocupación geológica, es la señal de apertura de una secuencia que ya ha comenzado. Lo que comenzó debajo de Jerusalén no se queda debajo de ella. A medida que el suelo muestra signos de colapso hacia adentro y liberación inexplicable de presión, el aire sobre la ciudad comienza a responder de maneras que se sienten menos como coincidencia y más como continuación. Los observadores han notado que la atmósfera sobre Jerusalén ya no se comporta como un telón de fondo pasivo, sino como un participante activo en lo que sea que esté sucediendo. Los informes describieron la aparición repentina de tornados violentos y en espiral que se formaban con casi ninguna advertencia. Estos no eran sistemas de tormentas expansivos que avanzaban desde frentes distantes, ni las familiares tormentas de polvo que a menudo se ven en regiones áridas. En cambio, los testigos describieron columnas afiladas en forma de tornado, voluminosas, poderosas y altamente concentradas, que se formaban casi instantáneamente y se disipaban con la misma rapidez.
su rápida aparición dejó poco tiempo para la preparación, reforzando aún más la sensación de que estos fenómenos no seguían ritmos atmosféricos conocidos ni operaban según patrones típicamente asociados con eventos meteorológicos normales. Lo que desconcierta a los meteorólogos es la ausencia de los ingredientes habituales. No hay gradientes de temperatura significativos, ni frentes de presión chocando, ni nubes de tormenta acumulando impulso durante horas o días. Los datos de radar a menudo muestran una actividad mínima incluso cuando se manifiestan vientos violentos en el suelo. En varios casos, el aire circundante permanece inquietantemente tranquilo mientras el vórtice se comporta con precisión, manteniendo límites claros en lugar de dispersarse caóticamente como lo hacen los fenómenos de viento ordinarios. Los patrones de daño complican aún más la imagen. En lugar de amplias franjas de destrucción consistentes con tormentas regionales, las zonas de impacto son estrechas y selectivas. Los objetos se levantan, se tuercen o se desplazan en corredores estrechos, mientras que las áreas a solo metros de distancia permanecen intactas. Esta fuerza selectiva desafía los modelos convencionales del comportamiento del viento del desierto y plantea preguntas sobre qué impulsa estas formaciones. Los testigos presenciales describen consistentemente los mismos detalles visuales: movimiento vertical rápido, una sensación de presión en lugar de ruido, y un silencio perturbador antes y después del evento. Algunos informan un zumbido de baja frecuencia, otros una quietud opresiva, como si el aire se espesara momentáneamente. Estos relatos son sorprendentemente similares en diferentes lugares y momentos, lo que sugiere un fenómeno compartido en lugar de incidentes aislados. Las apariciones repetidas solo han intensificado el miedo. Si esto fuera una anomalía única, podría descartarse como un clima raro. En cambio, la recurrencia crea inquietud, especialmente a medida que las explicaciones van a la zaga de los eventos. Las declaraciones oficiales a menudo llegan después de que el metraje ya ha circulado, ofreciendo teorías parciales que se sienten cautelosas en lugar de seguras. El retraso en sí alimenta la sospecha de que los modelos actuales luchan por mantenerse al día. Dado el peso histórico y espiritual único de Jerusalén, las comparaciones bíblicas han surgido casi de inmediato. Los textos antiguos describen con frecuencia vientos violentos como instrumentos de advertencia, división o transición, especialmente cuando están ligados a momentos de juicio o revelación. Si bien los observadores modernos dudan en sacar conclusiones, el momento y la ubicación hacen que tales comparaciones sean difíciles de ignorar. A medida que el suelo se debilita y el aire se vuelve hostil, crece la sensación de que estas no son crisis separadas, sino etapas de un único patrón en desarrollo. La perturbación se ha movido de abajo hacia arriba. Y si la historia sirve de guía, no se detiene ahí. Quédate con esta secuencia. Lo que viene después no surge del aire, sino de un lugar mucho más sagrado y mucho más peligroso de ignorar. Dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, un lugar definido por el ritual, la repetición y siglos de devoción controlada, apareció fuego de una manera que desafió las expectativas y desconcertó incluso a aquellos acostumbrados al misterio. Las velas se encendieron sin fuentes de ignición visibles, no por chispas de manos, fricción o llama, sino que emergieron repentinamente durante momentos de oración y quietud colectiva. No hubo cuenta atrás, ni señal, ni mecanismo visible. Un momento las velas estaban oscuras, al siguiente estaban vivas. Lo que siguió inmediatamente separó este evento del fuego ordinario. En los primeros minutos después de la ignición, las llamas se comportaron de manera diferente a cualquier combustión conocida. Los adoradores tocaron el fuego sin retroceder. Cabellos, barbas y telas se pasaron directamente a través de las llamas sin chamuscarse ni dañarse. La piel no se ampolló, la tela no se incendió. El fuego produjo luz y movimiento, pero retuvo el daño, como si operara bajo un conjunto de reglas completamente diferente. Los testigos reaccionaron instintivamente, no teatralmente. Algunos retrocedieron con miedo, otros se inclinaron más cerca con incredulidad, y algunos permanecieron inmóviles, incapaces de reconciliar lo que veían con lo que sabían que era el fuego. No hubo pánico, pero tampoco celebración. La atmósfera cambió a algo más pesado, cargado de asombro e inquietud en igual medida. La ausencia de lesiones no consoló a todos. Para muchos, los perturbó más profundamente de lo que lo habría hecho el peligro. El fenómeno no permaneció estático. Después de varios minutos, el fuego cambió. Las mismas llamas que no habían quemado se comportaron como lo hace el fuego ordinario. La tela se chamuscó,
el cabello se chamuscó, la piel reaccionó. La transición fue abrupta, sin explicación gradual, reforzando la sensación de que la fase anterior había sido deliberada en lugar de accidental. El fuego no había aparecido simplemente, se había comportado de manera diferente, luego volvió a la normalidad. Algunos interpretaron el momento como confirmación de la presencia divina, otros como una advertencia, y aún otros como una prueba de discernimiento. El rápido cambio de inofensivo a dañino eliminó cualquier intento de domesticar la experiencia en algo simbólico o reconfortante. Dejó atrás una pregunta en lugar de una respuesta. Descripciones antiguas resurgieron casi de inmediato. Se recordaron textos que describían fuego sagrado, fuego que ilumina sin consumir, fuego asociado con la presencia en lugar de la destrucción, no como metáfora sino como precedente. El lenguaje de las escrituras de repente se sintió menos distante, menos poético y más observacional. La idea de que el fuego podía existir sin quemar, incluso brevemente, ya no pertenece únicamente a la narrativa antigua. Lo que más desconcertó a los observadores no fue la llama en sí, sino su moderación. El fuego que puede quemar pero elige no hacerlo sugiere control. El fuego que cambia de comportamiento sin previo aviso sugiere intención. En un lugar donde millones han rezado por señales, este no fue un espectáculo que exigiera fe, fue un evento que resistió la explicación y se negó a tranquilizar, dejando atrás la incómoda comprensión de que no todas las manifestaciones están destinadas a consolar a quienes las presencian. A medida que las llamas disminuyeron y debería haber regresado el sonido normal, los testigos en cambio informaron de una quietud abrumadora que se asentó en el espacio. Una quietud tan completa que se sintió impuesta en lugar de natural en áreas momentos antes llenas de oraciones murmuradas, pasos y reacciones susurradas. El sonido se adelgazó abruptamente, como si el aire mismo lo hubiera absorbido. Los espacios concurridos no se vaciaron, pero quedaron en silencio de una manera que desafió el instinto social. Este silencio no se describió como pacífico en un sentido simple. Muchos hablaron de una tensión superpuesta debajo de él, una calma que presionaba hacia adentro en lugar de relajarse hacia afuera. Las personas informaron la inquietante sensación de ser observadas, no vistas por otra presencia humana, sino conocidas, como si la atención hubiera cambiado de dirección. En lugar de ojos escaneando la habitación, los individuos se volvieron intensamente conscientes de sí mismos, sus pensamientos y su estado interno. Los testigos describieron una mezcla de calma y miedo coexistiendo simultáneamente, una pareja inusual que se resistía a una interpretación fácil. No hubo prisa por huir, pero tampoco hubo impulso para celebrar. Algunos se sintieron obligados a bajar la cabeza, otros se quedaron paralizados y algunos lloraron sin poder explicar por qué. La experiencia no provocó histeria, provocó gravedad. Múltiples informes ahora describen claras apariciones de ángeles marcadas no por la imaginación o el simbolismo, sino por detalles visuales y sensoriales consistentes repetidos en testigos independientes. Los ángeles fueron descritos como humanoides en forma, pero inequívocamente no humanos. Sus cuerpos parecían sólidos, aunque no limitados por el peso físico. Muchos informaron vestimentas que parecían túnicas fluidas, de color claro, sin costuras visibles ni textura de material, como si la tela en sí no perteneciera al mundo físico. Los rostros eran difíciles de fijar en la memoria, no porque estuvieran ocultos, sino porque mirarlos directamente producía un impulso instintivo de apartar la vista. Los testigos informaron consistentemente ojos que se sentían penetrantes en lugar de observables. Varios relatos mencionan alas, no siempre extendidas, sino plegadas de cerca detrás de las figuras, visibles solo cuando la atención se dirigía al movimiento. Estas alas no eran emplumadas en un sentido natural, parecían estratificadas, estructuradas y radiantes, reflejando la luz sin producir deslumbramiento. Ningún sonido acompañó su movimiento. Los ángeles no caminaban, ni flotaban de una manera reconocible como vuelo, aparecieron, ocuparon espacio y luego simplemente estaban allí. Las apariciones fueron breves. Los ángeles no se desvanecieron ni se disolvieron, partieron como llegaron, de repente y por completo. Un momento ocuparon el espacio, al siguiente se habían ido. El sonido regresó. El movimiento se reanudó, pero la atmósfera no se recuperó de inmediato. Muchos testigos informaron efectos persistentes, temblores, lágrimas, dificultad para hablar o una abrumadora sensación de que algo irreversible acababa de ocurrir. A través de los testimonios, una conclusión se mantiene constante: estos ángeles no aparecieron para persuadir o instruir. Parecieron marcar un momento.
En los patrones bíblicos, los ángeles llegan cuando las decisiones ya se han tomado y los eventos ya se han puesto en marcha. Su presencia no es el principio, sino la confirmación. Si este relato resuena o te perturba, no te quedes en silencio. Deja un comentario, suscríbete y quédate con nosotros, porque cuando la presencia reemplaza la explicación, lo que viene después es aún más importante. Cerca de los áridos acantilados de Cuman, donde antiguas comunidades una vez se retiraron del ruido, el poder y el espectáculo, los arqueólogos descubrieron un objeto que inmediatamente desconcertó las expectativas. Un tubo de cobre, sellado, intacto y cuidadosamente elaborado, emergió de la tierra sin daños ni corrosión suficientes para explicar su preservación. No se rompió por el tiempo, ni se perturbó por la interferencia humana, se había cerrado a propósito, y así se había mantenido. En una región conocida por pergaminos, comentarios y textos cuidadosamente guardados, la suposición fue inmediata: este contenedor contendría palabras. El cobre, después de todo, no se elige por conveniencia, resiste la descomposición, protege contra la humedad, se selecciona cuando la preservación importa. Cada detalle del tubo sugería intención, preparación y previsión. Quien lo selló esperaba que durara. Cuando el tubo se abrió, no había nada dentro. Ningún pergamino, ninguna inscripción, ningún fragmento, ningún residuo que indicara que alguna vez había habido material orgánico. El interior no mostraba raspaduras, ni signos de remoción, ni evidencia de que algo se hubiera descompuesto. El vacío no era el resultado de una pérdida, era la condición original. Esta realización transformó el descubrimiento de una curiosidad en una confrontación. El shock no provino de lo que se encontró, sino de lo que se negó. En un mundo entrenado para extraer significado de los artefactos, el vacío es incómodo. La arqueología prospera con el contexto, los fragmentos y la reconstrucción. Aquí, no había nada que reconstruir. El silencio del objeto se resistió a la interpretación mientras la exigía simultáneamente. Esto no era misterio en el sentido romántico, el misterio invita a la exploración y recompensa la paciencia. Este vacío no lo hizo. No ofreció pistas, ni revelación gradual, ni capas ocultas esperando ser decodificadas. En cambio, se erigió como una declaración sellada de que el significado no sería suministrado. La responsabilidad se trasladó del artefacto al observador. Los eruditos debatieron si el tubo alguna vez contuvo algo simbólico, pero la evidencia física se opuso a ello: ninguna abrasión, ninguna decoloración, ninguna marca. El silencio no era un marcador de posición, era el mensaje en sí. En ese sentido, el tubo funcionó menos como un contenedor y más como un espejo. La mente humana no se siente cómoda sin guía. Ante la ausencia, llena el vacío con especulación, teología, miedo o negación. Sin embargo, este objeto resistió todo esto. No instruyó, advirtió o tranquilizó, confrontó. El vacío forzó una pregunta en lugar de responder una. Si no se da ningún mensaje, ¿qué se espera del que lo abre? En las tradiciones antiguas, el silencio a menudo aparece en momentos de transición cuando la instrucción interferiría con el reconocimiento. Las palabras guían el comportamiento, pero el silencio expone la postura. La negativa del tubo de cobre a hablar implicaba que la humanidad ya sabe lo que está evitando. No se necesitaba profecía, ni ley que reiterar. Al final, el tubo no conservó conocimiento, conservó responsabilidad. Su vacío se volvió más fuerte que cualquier inscripción, sugiriendo que la próxima respuesta no pertenece al pasado, sino a aquellos que se encuentran en el presente, confrontados no por la revelación, sino por su ausencia. Sobre Jerusalén, una misteriosa ciudad apareció entre las nubes, desafiando el despido inmediato en el momento en que tomó forma. Los testigos describieron lo que parecía inconfundiblemente una estructura urbana suspendida en el cielo, elevada, estratificada y nítidamente definida, separada de las formaciones nubosas ordinarias por su claridad y orden. Esto no era una silueta vaga que invitara a la imaginación a completarla, la ciudad presentaba contornos claros, angulares y arquitectónicos, en marcado contraste con la naturaleza suave y flotante del vapor o la niebla. Lo que captó la atención primero fue su inconfundible diseño similar a una ciudad. Los observadores informaron de forma independiente niveles apilados, formas alineadas y profundidad que sugerían calles o niveles en lugar de una masa de nubes amorfa.
A diferencia de las nubes que se estiran, distorsionan y disuelven bajo corrientes de aire cambiantes, esta formación mantuvo su estructura. Pasaron minutos, luego más. El cielo circundante cambió sutilmente, pero la ciudad permaneció intacta, como si estuviera anclada dentro de las nubes en lugar de ser transportada por ellas. Los expertos que revisaron las imágenes lucharon por clasificar lo que estaban viendo. Los fenómenos atmosféricos rara vez muestran una geometría organizada durante periodos prolongados, especialmente sobre una ciudad donde el calor, el movimiento y el flujo de aire interrumpen constantemente las formaciones. Sin embargo, esta ciudad no se dispersó, adelgazó o fragmentó como lo hacen normalmente los sistemas nubosos. Parecía suspendida, sin subir ni bajar, sin avanzar ni retroceder. El efecto se parecía menos al clima y más a un lugar ocupando el cielo. La reacción pública se intensificó rápidamente. El metraje de múltiples ángulos en Jerusalén mostró la misma formación estructurada, lo que refuerza que no se trataba de una ilusión localizada o una distorsión de la cámara. Lo que profundizó el impacto fue su precisión de ubicación. Los cielos sobre las regiones vecinas permanecieron sin cambios. La ciudad no se extendió por el horizonte ni se deslizó hacia afuera, permaneció posicionada solo sobre Jerusalén, como si estuviera deliberadamente centrada. Casi de inmediato, el lenguaje antiguo regresó al discurso público. Las referencias a una ciudad celestial, una morada sobre la tierra y reinos descritos en las escrituras resurgieron instintivamente. Los textos mucho tiempo considerados simbólicos de repente se sintieron observacionales. Muchos recordaron descripciones de una ciudad que descendía del cielo, no en fuego o caos, sino en orden y presencia. Las interpretaciones variaron, pero los paralelismos surgieron de forma natural, no a través de sugerencias. Siguieron explicaciones escépticas, capas de nubes raras, refracción óptica, estratificación inusual, pero ninguna explicó todas las características a la vez. Las nubes no forman geometría organizada similar a una ciudad. La niebla no mantiene una arquitectura estratificada. Las ilusiones ópticas no presentan una estructura consistente en múltiples puntos de vista. Cada teoría abordó fragmentos, pero ninguna explicó el todo. Lo que más desconcertó a los observadores fue la quietud. La ciudad no llegó con sonido, luz o movimiento. No se anunció, simplemente existió, visible e inmóvil, como si ser vista fuera su propósito. No hubo sensación de intrusión, pero tampoco de consuelo. El cielo ya no se sentía vacío, se sentía habitado. En una ciudad ya marcada por el suelo inestable, el fuego inexplicable, el silencio y la ausencia deliberada, esta aparición se sintió menos como una anomalía aislada y más como una confirmación. La atención no estaba siendo atraída, estaba siendo dirigida. La pregunta ya no era si algo estaba sucediendo, sino por qué Jerusalén sola fue elegida para presenciarlo. Lo que aparece a continuación no se cierne sobre la ciudad, se mueve a través de ella. La noche sobre Jerusalén ya no trae descanso. En cambio, la atención se ha desplazado hacia el este, hacia el Monte de los Olivos, un lugar saturado de memoria histórica y expectativa profética. Allí, se han reportado apariciones repetidas de destellos de luz brillante, cortando la oscuridad con claridad e intención. Estos no son destellos breves o brillos aleatorios, aparecen, se mueven y desaparecen en patrones que se resisten a explicaciones casuales. Los testigos describieron las luces como rastros estrechos y concentrados, más brillantes que las estrellas circundantes, pero distintos de los meteoros. A diferencia de las estrellas fugaces que se consumen en segundos, estos rastros viajan con dirección y consistencia, manteniendo su forma mientras se mueven. Sus trayectorias son deliberadas, ni erráticas ni difusas, lo que sugiere guía en lugar de colapso. Las luces no se dispersan ni se fragmentan, ni se desvanecen como los escombros atmosféricos. El análisis técnico ha descartado varias explicaciones comunes. No hay firmas explosivas asociadas con las apariciones, ni explosiones sónicas, ni confirmaciones de radar consistentes con aviones o drones. Las rutas de vuelo en el área no muestran correlación. Los satélites, a menudo culpados por patrones de luz inusuales, no explican la repetición y la concentración localizada sobre una sola característica geográfica. El Monte de los Olivos sigue siendo el punto fijo. Lo que intensifica la reacción no es solo lo que son las luces, sino dónde aparecen.
El Monte de los Olivos tiene un peso inigualable por la mayoría de los lugares de la Tierra, ligado a narrativas antiguas de partida, regreso, juicio y restauración. La luz que aparece repetidamente sobre tal vista inevitablemente invita a la interpretación. Los creyentes ven alineación, los escépticos sienten anomalía. Ambos grupos reaccionan, no con desdén, sino con atención. Las respuestas emocionales han sido fuertes en todos los ámbitos de creencia. Algunos informan una abrumadora sensación de anticipación, otros, inquietud. Para algunos, las luces provocan miedo, no de peligro, sino de significado. La repetición elimina la comodidad de la coincidencia. Una vez es curiosidad, dos veces una anomalía, la aparición repetida se convierte en patrón, y los patrones exigen interpretación. Las preguntas sobre el momento se han vuelto ineludibles. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Por qué sobre esta cresta y no en otro lugar? Las luces no coinciden con eventos astronómicos conocidos, ni se alinean con ciclos predecibles. Su aparición se siente interruptiva, como si estuviera insertada en lugar de surgir naturalmente. Esta sensación de interrupción ha alimentado una renovada discusión pública sobre antiguas profecías asociadas con el Monte de los Olivos, muchas de las cuales describen luz, movimiento y presencia divina ligadas a momentos de transición. Es importante destacar que las luces no se comportan como si estuvieran simplemente de paso. No cruzan todo el cielo y desaparecen más allá del horizonte, su movimiento parece limitado, enfocado y contenido dentro de un espacio aéreo específico. Esta contención refuerza la percepción de que el fenómeno está anclado en lugar de ser transitorio. Los observadores luchan por articular lo que más los perturba. No es el brillo, la velocidad o la belleza, es la moderación. Las luces no abruman, no actúan. Aparecen, se mueven y se retiran, dejando tras de sí una impresión en lugar de evidencia. En una secuencia ya marcada por el silencio, el vacío y la presencia sin forma, estas luces se sienten consistentes con un patrón que rechaza el espectáculo mientras exige conciencia. Cualquiera que sea su origen, los rastros sobre el Monte de los Olivos han cambiado la conversación. El cielo ya no es un telón de fondo, se ha convertido en un territorio activo, y su movimiento sugiere que algo no simplemente está ocurriendo alrededor de Jerusalén, sino que la está involucrando deliberadamente. Lo que hace que este momento sea diferente no es la intensidad de ningún evento individual, sino la forma en que múltiples señales ahora ocupan el mismo marco. Inestabilidad del suelo, violencia atmosférica, fuego que se niega a arder, silencio que tiene peso, y luz que se mueve con intención han aparecido dentro de una estrecha ventana de tiempo y espacio. Ninguno de estos fenómenos explica a los otros por sí solo. Tomados en conjunto, forman una convergencia que se resiste a ser descartada como coincidencia. Jerusalén se ha convertido en más que una ubicación, actúa como escenario y espejo. Los eventos no ocurren simplemente allí, reflejan algo hacia aquellos que observan. La ciudad amplifica el significado porque siempre ha aportado capas de expectativa, memoria e historia sin resolver. Cuando algo cambia en Jerusalén, rara vez se queda local, resuena hacia afuera, no por escala, sino por significado. Notablemente, lo que ha estado ausente a lo largo de esta secuencia es tan importante como lo que ha aparecido. No ha habido una instrucción clara, ninguna voz que declare significado, ninguna explicación autorizada que resuelva la incertidumbre. En épocas anteriores, las advertencias a menudo llegaban en voz alta, acompañadas de espectáculo o mandato. Aquí, la ausencia de instrucción directa se convierte en la advertencia misma. El silencio reemplaza la proclamación, la presencia reemplaza la explicación. Esto fuerza una respuesta diferente. La humanidad no está siendo empujada hacia el pánico o la acción, sino hacia la reflexión. No hay una amenaza inmediata que exija huir, no hay un reloj que marque la urgencia. En cambio, hay presión, silenciosa, persistente e interna. Los eventos no preguntan, ¿qué harás? Preguntan, ¿qué ves? El verdadero peligro no reside en el miedo. El miedo se desvanece, el pánico se extingue. El mayor riesgo es el desdén. La historia muestra que las sociedades rara vez caen porque carecieron de advertencias, caen porque las advertencias fueron explicadas, pospuestas o reencuadradas hasta que perdieron su fuerza. Estas señales no escalan al volverse más ruidosas o dramáticas, escalan al volverse más precisas, más específicas y más difíciles de ignorar sin esfuerzo. En esta etapa,
la pregunta central ya ha cambiado. Ya no ¿es esto real? Ha ocurrido lo suficiente para que esa pregunta sea insuficiente. La pregunta más honesta es, ¿estamos prestando atención? La atención requiere humildad, requiere admitir que no todo encaja en las categorías existentes y que no toda señal llega para entretener o aterrorizar. Algunas llegan para exponer. El fin, tal como se está enmarcando aquí, no se asemeja a una destrucción repentina, se asemeja a una exposición. Los cimientos son probados, las suposiciones son reveladas, las posturas internas son expuestas. ¿Qué permanece sólido? ¿Qué hueco colapsa? Este tipo de final es más lento, más silencioso y mucho más exigente que la catástrofe porque no permite la distancia. Si esta serie te hizo pausar, que eso importe. Deja un comentario, suscríbete y gracias por mantenerte alerta, porque momentos como este nunca se entienden de una vez, solo los reconocen aquellos que eligen seguir mirando. Otros signos similares, cruces en las nubes, luces que forman figuras simbólicas, se han visto en otras partes del mundo durante la fiesta de las trompetas e incluso en Pentecostés. ¿Podrían estas imágenes celestiales estar conectadas intencionalmente con las fiestas bíblicas? Algunos creyentes vieron esto como ninguna coincidencia, recordaron las palabras de Joel 2:30, y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra. Quizás pensaron que esta cruz en el cielo era uno de esos prodigios, una reafirmación divina para una viuda desconsolada y una llamada de atención para el resto de nosotros. Los escépticos, por supuesto, ofrecieron sus explicaciones, reflejos atmosféricos, destellos de lentes, el ángulo del sol. Pero para aquellos que vieron la imagen, y especialmente para Sara, la experiencia no podía reducirse a la ciencia. La paz que sintió, el momento, la forma en que la imagen permaneció con ella como un susurro sagrado, significaba más de lo que cualquier teoría podría explicar. Muchos que vieron la cruz comenzaron a reflexionar sobre sus propias vidas. ¿Estaban ignorando las señales del cielo? ¿Estaban demasiado ocupados para notar que Dios se extendía? Y, lo que es más importante, si Jesús viene pronto, como muchos creen ahora, ¿estamos listos? En una era de duda y distracción digital, quizás se necesite algo tan simple como una cruz en el cielo para recordarnos las cosas eternas. Las señales aparecen, los milagros aún ocurren, y el cielo podría estar más cerca de lo que pensamos. Si alguna vez has experimentado un momento como este o anhelas ver uno, deja un comentario abajo. No olvides dar me gusta y suscribirte para explorar más señales, maravillas y misterios bíblicos con nosotros. Decodificando las señales, advertencias divinas o eventos naturales. A medida que surgen más imágenes y testimonios de cruces en el cielo, luces brillantes y sonidos parecidos a trompetas que resuenan en el aire, persiste una profunda pregunta: ¿son estas señales verdaderamente de Dios, o son fenómenos naturales malinterpretados como milagros? Los escépticos apuntan a la ciencia. Argumentan que muchas de estas señales pueden explicarse a través de efectos atmosféricos bien conocidos. Las formaciones nubosas en forma de cruz pueden formarse por casualidad. La luz solar que se refracta en cristales de hielo de gran altitud puede crear halos o haces brillantes. Los sonidos extraños del cielo podrían ser cambios en la presión atmosférica, corrientes en chorro o actividad sísmica que resuena a través de la corteza terrestre. En su opinión, estos eventos, aunque fascinantes, no tienen significado espiritual, son simplemente la naturaleza haciendo lo que hace la naturaleza. Pero para los testigos, especialmente aquellos que experimentan estos momentos en tiempos de pérdida, oración o desesperación, el impacto va más allá de la ciencia. No se trata solo de lo que se ve o se oye, se trata de cuando sucede. La mujer en Michigan no solo vio una cruz, la vio después de suplicarle a Dios consuelo tras la muerte de su esposo. Otros informan haber visto señales en días de profunda reflexión personal o durante fiestas bíblicas como Pentecostés o la fiesta de las trompetas. Estos momentos se convierten en más que coincidencias, se convierten en encuentros personales. Las Escrituras nos recuerdan que Dios ha usado los cielos antes para hablar. Joel 2:30 declara: «Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo». Esta profecía no es solo poética, es una promesa divina. Sugiere que Dios usará los cielos para llamar nuestra atención, para enviar advertencias, o quizás para hacer una última invitación. Entonces, ¿qué son estas señales? Si son más que patrones climáticos, si son de hecho mensajes de Dios, ¿qué están diciendo?
Quizás sean susurros divinos en un mundo ruidoso, llamándonos al arrepentimiento, a la fe, a la atención. O quizás sean advertencias amorosas, recordatorios silenciosos de que Jesús viene de nuevo, y que el momento de responder es ahora. Quédate con nosotros. Lo que viene después puede sorprenderte. La visión del Monte de los Olivos, un mensajero de blanco. Justo cuando parecía que las señales no podían volverse más vívidas, ocurrió otro evento extraordinario, esta vez en el corazón de Jerusalén, sobre el sagrado Monte de los Olivos. Múltiples testigos presenciales informaron haber visto una figura resplandeciente, parecida a un humano, envuelta en blanco, flotando sobre la montaña justo cuando el sol se ponía. Algunos la describieron como una silueta bañada en una luz suave, mientras que otros afirmaron poder distinguir la forma de una túnica larga y un rostro mirando hacia la ciudad. El momento se volvió aún más surrealista cuando una paloma, de color blanco puro, ascendió y aterrizó suavemente en el hombro de la figura. Para asombro de los observadores, el ave no voló, descansó como si estuviera en paz, como si reconociera la presencia a la que se había unido. Para muchos, la imagen recordó inmediatamente el bautismo de Jesús en el río Jordán cuando el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma, como se describe en Mateo 3 y 16. Pero eso no fue todo. Momentos después, varias formas luminosas aparecieron en el cielo detrás de la figura. No eran estrellas ni drones, sino luz en movimiento, estructurada, ordenada y con propósito. Los testigos dijeron que estas luces formaron un amplio arco a través del horizonte y parecieron tomar la forma de seres angelicales. Algunos estaban de pie como guerreros, otros tenían alas que se extendían como un escudo. Era como si los cielos mismos se estuvieran abriendo para una procesión divina. Los presentes se sintieron abrumados. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron las manos en reverencia. Se sintió, dijeron, como un mensaje del cielo mismo, que no estamos solos, que el reino espiritual se está agitando y, lo que es más importante, que algo o alguien está viniendo. El Monte de los Olivos siempre ha tenido un significado profético. Zacarías 14:4 dice que el Mesías se parará sobre ese monte cuando regrese. Hechos 1:1 nos recuerda que Jesús ascendió desde allí y volverá de la misma manera. ¿Fue este mensajero resplandeciente de blanco una señal de su pronto regreso? ¿Fueron las formaciones angelicales un recordatorio de que los ejércitos del cielo se están preparando? Sea lo que sea, no dejó a nadie igual, y está impulsando a muchos a preguntar, ¿el cielo ya se está moviendo? Ecos de 1967, cuando Dios defendió Jerusalén. Mientras las señales de hoy agitan corazones y encienden preguntas sobre el regreso de Cristo, muchos creyentes recuerdan otro momento en la historia moderna cuando lo divino pareció intervenir visiblemente, la Guerra de los 6 días en 1967. En poco menos de una semana, la nación de Israel, rodeada y superada en número, salió victoriosa contra formidables enemigos. Pero más allá de los titulares y los informes del campo de batalla, hay relatos que sugieren que algo mucho más sobrenatural estaba en juego. Soldados de ambos lados del conflicto contaron historias extrañas e inexplicables. Algunos soldados israelíes informaron haber sido guiados a través de densos campos de minas por manos invisibles o haber escuchado voces advirtiéndoles momentos antes de emboscadas. Otros contaron haber visto visiones de figuras resplandecientes custodiando ubicaciones clave, especialmente alrededor de Jerusalén. Aún más notablemente, algunos soldados árabes se rindieron después de afirmar que habían visto batallones enteros de guerreros vestidos de blanco descendiendo del cielo, figuras contra las cuales dijeron que no podían luchar. Estos relatos se discutieron en voz baja durante años, pero muchos generales israelíes reconocieron que lo sucedido desafiaba la explicación militar. Uno de los comentarios más notables provino de Ezer Weizmann, entonces comandante de la Fuerza Aérea de Israel y más tarde presidente de Israel. Cuando se le preguntó sobre la supervivencia y victoria milagrosas de la nación, simplemente respondió, no puedo explicarlo, el dedo de Dios. La frase se quedó, el dedo de Dios, porque hacía eco del mismo lenguaje bíblico utilizado durante las plagas de Egipto, cuando incluso los magos del faraón admitieron que el poder divino estaba en acción, Éxodo 8 y 19. Para muchos, lo que sucedió en 1967 no fue solo un triunfo militar, fue una sombra profética de la promesa de Dios de proteger Jerusalén. Así, mientras luces misteriosas aparecen ahora sobre el Monte de los Olivos, y las señales modernas hacen eco de los sonidos de la profecía antigua, vale la pena preguntar, ¿está Dios poniendo de nuevo su mano sobre Jerusalén?
Estamos entrando en otro momento de la historia en el que el cielo interviene, no solo para proteger, sino para preparar. El recuerdo de 1967 sirve no solo como un poderoso recordatorio de la presencia divina, sino también como una advertencia. Cuando las señales aparecen sobre Jerusalén, a menudo vienen antes de una gran sacudida. ¿Podría estar sucediendo lo mismo ahora? Y si es así, ¿qué viene después? Sonidos de trompeta escuchados en todo el mundo. En los últimos años, un fenómeno misterioso ha resonado en todo el mundo, extraños sonidos parecidos a trompetas que reverberan en el cielo. Vídeos de ciudades de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Filipinas e incluso Jerusalén muestran multitudes paralizadas de asombro, grabando escalofriantes explosiones metálicas que parecen provenir de la nada. Estos sonidos a menudo se asemejan a un shofar, o cuernos grandes, profundos e inquietantes, a veces durando varios minutos. Los testigos los describen como apocalípticos, diferentes a todo lo que habían oído antes. Si bien muchos informes no han sido verificados, la gran cantidad de estas experiencias sugiere que algo inusual está ocurriendo. De particular preocupación son los incidentes reportados en Jerusalén. Múltiples testigos, incluidos turistas y locales, afirman haber escuchado el inconfundible sonido de una trompeta cerca del Monte de los Olivos y la Puerta Oriental. Estas ubicaciones específicas están saturadas de significado bíblico. En Apocalipsis 11 y 15, está escrito, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. Muchos creyentes ven una conexión directa entre estos sonidos de trompeta y las trompetas profetizadas que señalan las etapas finales de la historia humana. Los escépticos han intentado explicar el fenómeno utilizando razonamiento científico. Algunos proponen que los cambios en la presión atmosférica o los movimientos tectónicos son responsables, creando infrasonido que a veces se puede escuchar como zumbidos o gemidos. Otros sugieren actividad industrial como construcción a gran escala, túneles subterráneos o explosiones sónicas de aviones militares. Sin embargo, estas explicaciones luchan por dar cuenta de la consistencia global y el tono inquietante de los sonidos. Teorías más marginales atribuyen el fenómeno a actividad alienígena o experimentos gubernamentales secretos, que, si bien son sensacionales, proporcionan poca evidencia real o consuelo. A pesar de estas especulaciones, el marco bíblico ofrece una interpretación convincente. El libro de Apocalipsis asocia repetidamente los toques de trompeta con anuncios divinos. Cada trompeta desata un nuevo juicio o señala una nueva etapa en el desarrollo del plan de Dios. La séptima trompeta, en particular, no es de condenación sino de transición, declarando que el reinado de Cristo ha comenzado. Si los sonidos de trompeta reportados en todo el mundo son de hecho señales, podrían anunciar este mismo cambio. Es crucial recordar que las trompetas bíblicas siempre han servido a un doble propósito, advertir y declarar. En el antiguo Israel, el shofar se tocaba para señalar la guerra, para reunir al pueblo y para proclamar tiempos sagrados. Ahora, mientras sonidos extraños llenan el aire una vez más, muchos se preguntan si Dios está llamando a su pueblo a prepararse, a despertar. Ya sean estos sonidos sobrenaturales o simplemente eventos naturales mal entendidos, la respuesta que provocan es lo que más importa. Nos obligan a pausar, reflexionar y considerar los tiempos en que vivimos. Como describe Apocalipsis, el sonido de la séptima trompeta marca un punto de inflexión, una declaración de que el tiempo de gracia se acerca a su fin, y el reino eterno está cerca. Por lo tanto, debemos preguntar, si estos sonidos de trompeta se escuchan ahora, si el cielo mismo comienza a declarar la venida del Rey, ¿estamos escuchando? Y, lo que es más importante, ¿estamos listos? La invitación final, prepárate para su regreso. El regreso de Jesucristo no será un evento secreto presenciado por unos pocos elegidos, será un momento global, inconfundible que sacudirá los cimientos mismos del mundo. Apocalipsis 1:7 declara, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». Asimismo, Mateo 12:30 proclama que todas las tribus de la tierra harán duelo cuando vean al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta no es la llegada silenciosa de un maestro, sino el regreso triunfal de un rey. Sin embargo, muchos aún malinterpretan su venida, asumiendo que será oculta, simbólica o lejana. Pero las Escrituras presentan consistentemente la segunda venida como un evento dramático, visible e ineludible. Las señales que presenciamos hoy, guerras,
terremotos, decadencia moral y creciente apatía espiritual, no son coincidencias. Son preludios, advertencias, alarmas divinas que resuenan por las naciones. Así como la generación de Noé ignoró las advertencias hasta que llegó el diluvio, así muchos en esta era se burlan y viven como si nada fuera a cambiar. 2 Pedro 3, 4, Mateo 12 y 38. Pero Dios, en su misericordia, todavía llama. Estas señales no son solo predicciones, son invitaciones. La invitación es clara: vuelve al Señor. Arrepiéntete y prepara tu corazón. Esta es la última llamada antes de que suene la trompeta. El tiempo es corto y el mensaje es urgente. ¿Responderás, o estarás entre aquellos que vieron las señales y aún así no creyeron? Estas señales no están destinadas a infundir miedo, sino a abrir nuestros ojos y agitar nuestros corazones. Así como el Salmo 19, 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, así también estos eventos declaran su cercanía y poder. Son invitaciones a buscar la verdad, a despertar del letargo espiritual y a regresar a aquel que viene pronto. La verdadera pregunta no es simplemente si este es el fin, sino si es tu principio. ¿Reconocerás la hora? ¿Responderás a la llamada? La puerta aún está abierta, por ahora. El regreso seguro de nuestro Salvador. 1. La bienaventurada esperanza, su regreso personal, visible y glorioso. Como seguidores de Cristo, creemos en el regreso personal, visible y glorioso de Jesús de los cielos. Esta no es una presencia espiritual vaga o una metáfora simbólica, es un regreso literal, físico de nuestro Señor. Zacarías 14 habla de sus pies tocando el monte de los olivos. Hechos 1 y 11 hace eco de esta promesa: este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tito 2 y 13 llama a esto nuestra bienaventurada esperanza, un ancla para nuestros corazones. Apocalipsis 1, 7 nos asegura: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Este evento traerá la consumación de la historia, una demostración visible de la victoria final de Dios. Como creyentes, observamos y oramos ansiosamente por su llegada, sabiendo que cada oración y anhelo por justicia, redención y restauración converge en ese día. 2. El rapto. Cristo viene por su Iglesia. Antes de reinar en la tierra, Jesús vendrá por su Iglesia. Este evento, también llamado el rapto, del latín rapturo, que significa arrebatado, reemplaza el dolor con regocijo, los cuerpos mortales con glorificados. 1 Corintios 15, 50-54 enseña que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. La muerte será engullida en victoria. 1 Tesalonicenses 4, 14-17 describe el momento: los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los que vivamos y quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El cuerpo glorificado, 1 Juan 3, 2 asegura a los creyentes que se parecerán a Él: cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Nuestros cuerpos terrenales, marcados por la enfermedad, la descomposición y el pecado, serán transformados en cuerpos incorruptibles y gloriosos como el cuerpo de resurrección de Jesús. Esto habla de restauración personal y del poder de Dios para redimir completamente nuestra humanidad. Motivación y consuelo. ¿Qué hace esta esperanza en nosotros? Nos impulsa a una vida santa, 1 Juan 2 y 28, y llena nuestros corazones de consuelo y paz, 1 Tesalonicenses 4 y 18. Vivimos no para este mundo, sino para el mundo venidero, no para la supervivencia y la descomposición, sino para la gloria y la renovación. Un día desconocido. Sin embargo, no sabemos ni el día ni la hora, Mateo 12 y 36, Juan 6 y 39. Esto exige vigilancia, oración y alineación con la misión de Cristo. Nuestra preparación no se basa en el tiempo sino en la devoción. 3. El tribunal de Cristo, recompensa, no juicio. Después del rapto, los creyentes comparecen ante el asiento de juicio de Cristo, el bema, no para determinar la salvación, sino para evaluar el servicio y recompensar el trabajo fiel y obediente, Romanos 2 y 10, 2 Corintios 5 y 10. Obras examinadas. Como enseña 1 Corintios 3, 11-15, nuestras obras serán probadas por fuego. Las construidas con oro, plata y piedras preciosas perduran, trayendo recompensa.
Las construidas con madera, heno y paja se queman. Aunque todavía seremos salvos, esto subraya que la salvación es por gracia, pero nuestro servicio importa profundamente. Nuestras motivaciones, elecciones y esfuerzos de discipulado son valorados y recompensados por Cristo mismo. 4. La tribulación, la ira de Dios y la preparación de Israel. Inmediatamente después del rapto, las Escrituras describen un tiempo de dificultad sin precedentes llamado el gran día de su ira, la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, Apocalipsis 6 a 17, Jeremías 30, 7. El mundo entra en una temporada de retribución divina y prueba espiritual. Alcance y propósito, este periodo de 7 años afecta a todas las naciones y termina con Jesús regresando con su iglesia, Apocalipsis 7 y 14, Zacarías 14, 9. La tribulación funciona para juzgar sistemas apóstatas y estructuras impías, despertar la preparación espiritual en Israel y las naciones, y traer gloria a Cristo a través de la adversidad. Las Escrituras revelan que la tribulación culmina en la restauración de Israel, Zacarías 12 a 14, a medida que millones de judíos se vuelven a su Mesías. 5. El segundo advenimiento, Cristo viene con sus santos. Al final de la tribulación, Jesús regresará con sus santos y los ángeles, Apocalipsis 7 y 14, para establecer su reino mesiánico. Derrota del mal, en esta venida, el anticristo y su falso profeta son arrojados al lago de fuego, Apocalipsis 7 y 20. Satanás es atado por 1000 años, Apocalipsis 20, 1-3. Las naciones son juzgadas, Joel 3, Mateo 25. Restauración de Israel, el pueblo del pacto de Dios es completamente devuelto y restaurado. Profecías como Amós 9 y 15 aseguran que el regreso de Israel es eterno, nunca más serán desarraigados. Ezequiel 34, 28 promete un pacto de paz. Reinado del Rey, Jesús reina con justicia y equidad, Salmos 2, Isaías 11, 4. La tierra es liberada de su maldición, Romanos 8, 19-21. El milenio trae bendición material, paz, mayor longevidad, y renovación ambiental y prosperidad cultural. 6. El milenio, un tiempo de paz y verdad. El reinado de 1000 años de Cristo, a menudo referido como el milenio, es un tiempo de bendición sin precedentes. Satanás atado, con Satanás encarcelado, el mal se reduce enormemente. Las personas viven en justicia. El culto en el templo se reanuda. El conocimiento global de Dios florece y prevalece la justicia. Bendición espiritual y material, el reinado de Cristo trae sabiduría, prosperidad y orden divino, Miqueas 4, 3-4, Isaías 65, 20-25. Israel y muchas naciones viven en armonía de pacto. La tierra disfruta de una bendición renovada. 7. La rebelión y el juicio finales. Al final del milenio, estalla una rebelión final liderada por Satanás. Dios juzga esta revuelta de manera decisiva. Batalla final, Apocalipsis 20, 7-9 describe el levantamiento y la destrucción divina de los rebeldes. Satanás es arrojado eternamente al lago de fuego, Apocalipsis 8 y 10. Resurrección y juicio, después de la rebelión, todos los que rechazaron a Cristo son resucitados, Apocalipsis 20, 11-13, y juzgados en el gran trono blanco. Su veredicto, el lago de fuego como castigo eterno, Apocalipsis 20, 14-15, Marcos 9 y 48. Esto completa la historia de la rebelión humana y la justicia justa. 8. El nuevo cielo y la nueva tierra. Después del juicio final, la creación antigua es reemplazada por un nuevo cielo y una nueva tierra. El reino eterno de Dios, la justicia eterna. 2 Pedro 3 y 13 promete, pero nosotros, según su promesa, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La maldición es levantada, todos los elementos corrompidos por el pecado desaparecen. Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 2-3 describe el descenso de la ciudad celestial. Dios mora con su pueblo. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Presencia eterna, la presencia de Dios es siempre accesible. Los creyentes viven en comunión ininterrumpida, adoración, propósito y servicio en la presencia de Dios para siempre, Apocalipsis 21, 4, 22, 3, 5. Reflexión y aplicación, esperanza motivada. Esta gran narrativa, rapto, tribulación,
reinado y renovación, debe moldear tu corazón con ardiente anticipación, servicio fiel y adoración. Vivir preparado. Jesús nos advirtió que vigiláramos y oráramos, que camináramos en santidad y que mantuviéramos viva la misión. Mateo 12 y 42, 1 Tesalonicenses 5, 6, 2 Pedro 3 y 11 hablan de preparación activa, un enfoque en el reino. Tu identidad no está en las riquezas materiales ni en el estatus terrenal, está anclada en el reino de Cristo. Por lo tanto, invierte en el cielo compartiendo el Evangelio y amando a tu prójimo. Finalidad sin miedo. El futuro no sorprenderá a Dios, Él gana. Sigue confiando en Él con paz, coraje y resolución. Conclusión, toda profecía sellada en su persona. Rapto, Él nos lleva a estar con Él. Tribulación, su ira limpiará el mundo y lo preparará. Regreso, Él derrota al mal, renueva a su pueblo del pacto. Milenio, Él reina en justicia y bendición. Juicio final, Él erradica el mal para siempre. Nueva creación, Él inaugura la eternidad de comunión con Dios. Desde Hechos 1 y 11 hasta Apocalipsis 22, 5, Jesús es el Alfa y el Omega. Desde el rapto hasta la nueva creación, cada evento está anclado en Él. Adoramos no solo a un Salvador sino a un Rey soberano cuyo regreso está asegurado, es personal, visible y glorioso. Cristo vendrá de nuevo. Sigue observando, sigue orando, sigue creyendo. Nuestra redención se acerca cada vez más. ¿Qué es la salvación? Un viaje al don de gracia de Dios. La salvación es una de las verdades más fundamentales e inspiradoras de la fe cristiana. No es solo un concepto para ser entendido intelectualmente, es una realidad divina para ser recibida con humildad, vivida con gratitud y celebrada con gozo. Preguntar qué es la salvación, es hacer una de las preguntas más importantes de la vida. La respuesta nos lleva al corazón del propósito redentor de Dios para la humanidad, lo que es más importante, para ti. 1. La salvación comienza con la gracia de Dios. En su esencia, la salvación es un don. Es la expresión inmerecida e inmerecida del amor de Dios derramado sobre los pecadores. Las Escrituras lo dejan muy claro en pasajes como Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es una recompensa por un comportamiento justo, es el remedio para el pecado ofrecido gratuitamente a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta gracia no es abstracta, es profundamente personal. Romanos 5, 8 afirma, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó el castigo de nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz, ofreciéndonos perdón y una nueva relación con Dios. Como promete un Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la belleza de la gracia, es más de lo que merecemos, es mayor de lo que podemos ganar, y es una promesa que Dios cumple. 2. Salvación del pecado, pero también para un propósito. Es tentador ver la salvación solo en términos de lo que somos salvos. Ciertamente, somos salvos de la pena del pecado, Romanos 6 y 23, de la separación eterna de Dios y de la muerte espiritual. Pero la salvación también se trata de para qué somos salvos. Somos salvos para la relación, reconciliación con nuestro Creador. Somos salvos para la transformación, para ser conformados a la imagen de Cristo, Romanos 8 y 29. Y somos salvos para la misión, para vivir como testigos del amor de Dios en un mundo herido, Mateo 28, 19-20. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 2 y 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra salvación nos lleva a vivir vidas que reflejan la gracia que hemos recibido. Nos impulsa a amar, servir, perdonar y proclamar el Evangelio, no para ganar el favor de Dios, sino porque ya lo hemos recibido. 3. La salvación es un proceso, no solo un momento. Muchos cristianos recuerdan el momento en que fueron salvos. Pudo haber sido durante un servicio religioso, en una sala tranquila durante la oración, o en medio de una crisis personal. Si bien ese momento es importante, es solo el comienzo de lo que la Biblia llama santificación, el viaje de toda la vida para ser hecho santo. El proceso de salvación involucra 3 etapas clave,
justificación, el momento en que somos declarados justos ante Dios por la fe en Cristo, Romanos 5, 1, santificación, la transformación continua por la cual nos volvemos más como Jesús a través de la obra del Espíritu Santo, 2 Corintios 3 y 18, y glorificación. La perfección final y futura que recibiremos cuando Cristo regrese y seamos hechos como Él, 1 Juan 3, 2. La salvación no es una decisión única, es una caminata continua. Como insta Filipenses 2 y 12, debemos ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor, no queriendo decir que la ganamos, sino que la vivimos con reverencia y dependencia de Dios. 4. La salvación es una relación, no solo un estatus. Con demasiada frecuencia, la salvación se reduce a un cambio de estatus, de perdido a encontrado, de no salvado a salvado. Si bien esto es cierto, también es incompleto. La salvación no se trata solo de evitar el juicio, se trata de entrar en una relación vital con Dios. Juan 17, 3 captura esto maravillosamente en las propias palabras de Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no comienza después de que morimos, comienza en el momento en que llegamos a conocer y confiar en Cristo a través de la salvación. Dios nos adopta como sus hijos, Gálatas 4, 4-7, invitándonos a llamarlo Padre, Romanos 8 y 15, y prometiendo estar con nosotros siempre, Mateo 28, 20. Esta relación moldea cada área de nuestras vidas, cómo pensamos, cómo amamos, cómo servimos y cómo sufrimos. 5. La salvación se ofrece a todos. La buena noticia de la salvación es que no está reservada para los justos, los religiosos o la élite. Se ofrece a todos. Como declara Romanos 10 y 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Jesús lo dejó claro en su ministerio. Dio la bienvenida a los pecadores, sanó a los quebrantados y perdonó a los que el mundo había condenado. Desde el ladrón en la cruz hasta la mujer en el pozo, la invitación siempre estuvo abierta: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La salvación es para todas las personas en todos los lugares. Ningún pasado es demasiado pecaminoso, ningún corazón es demasiado duro, ningún fracaso es demasiado grande. El Evangelio llega a los lugares más oscuros con la luz de la gracia. 6. La salvación lo cambia todo. Cuando recibimos la salvación, todo cambia: nuestra identidad, nuestro destino, nuestros deseos y nuestro propósito. Ya no nos definimos por el pecado, la vergüenza o la culpa, somos nuevas creaciones, 2 Corintios 5 y 17. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación no es solo interna, da fruto en cómo vivimos. La salvación conduce a vidas marcadas por el amor, la paz, la humildad y la santidad. Nos da poder para perdonar como hemos sido perdonados, para servir como Cristo sirvió, y para mantenernos firmes en un mundo quebrantado. También nos da esperanza, esperanza de que este mundo no es el final, esperanza de que el dolor y la muerte no tendrán la última palabra, esperanza de que Jesús viene de nuevo y que su reino de justicia reinará para siempre. 7. ¿Cómo puedo recibir la salvación? El camino de la salvación es simple pero profundo. La Biblia lo describe claramente: reconoce tu necesidad. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3 y 23. Cree en Jesucristo. Confía en que Él murió por tus pecados y resucitó, Romanos 10, 9. Arrepiéntete. Apártate del pecado y vuélvete a Dios, Hechos 3 y 19. Recibe por fe. Recibe el don de la vida eterna, Juan 1 y 12. No hay palabras mágicas, ni rituales que completar, solo un corazón que se vuelve a Dios y dice: Señor, te necesito. Si nunca has tomado esa decisión, hoy es el día de salvación, 2 Corintios 6, 2. Dios está listo para perdonar, restaurar y darte la bienvenida a su familia. 8. Salvación y seguridad. Una de las mayores bendiciones de la salvación es la seguridad que viene con ella. 1 Juan 5 y 13 dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No tenemos que vivir con miedo o incertidumbre. Las promesas de Dios son seguras, su palabra es digna de confianza. La misma gracia que nos salva también nos guarda, Judas 24. Aunque podamos tropezar y caer, la fidelidad de Dios no vacila.
La salvación no se basa en nuestro desempeño sino en la obra terminada de Cristo en la cruz. 9. Viviendo nuestra salvación. Entonces, ¿cómo vivimos en respuesta a este asombroso don? Con gratitud, dando gracias diariamente por la misericordia y la gracia de Dios. Con obediencia, siguiendo los mandamientos de Cristo, no para ganar amor, sino para expresarlo. Con misión, compartiendo las buenas nuevas con otros, sabiendo que el mundo las necesita desesperadamente. Con esperanza, confiando en que Dios está haciendo todas las cosas nuevas y que un día lo veremos cara a cara. Pablo urge a los creyentes en Romanos 12, 1, os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 10. Conclusión, un don que vale la pena abrazar. La salvación es más que un término teológico, es la historia del amor de Dios en acción. Es el rescate de nuestras almas, la transformación de nuestros corazones y la promesa de vida eterna con nuestro Salvador. Es la invitación a dejar atrás la oscuridad y entrar en la luz de Cristo. Como dice el himno, gracia asombrosa, qué dulce sonido, que salvó a un miserable como yo. Ya sea que hayas caminado con Cristo durante décadas o estés comenzando a explorar la fe, recuerda esto, la salvación es el don de Dios para ti. Es personal, es poderosa y lo cambia todo. Gracias por mirar. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y dinos qué piensas. Pero lo que se vio no fue hecho de lo que se veía. Este versículo nos recuerda que el mundo espiritual a menudo precede y da forma al físico. Lo que vemos con nuestros ojos puede ser solo la punta de algo que se mueve en lo profundo del plan invisible de Dios. Por eso, para el corazón vigilante, un susurro de polvo o una piedra que se mueve podría significar más que todo el estruendo de un desfile. Piensa en los grandes movimientos de Dios a lo largo de las Escrituras. Cuando Elías buscó al Señor, hubo viento, terremoto y fuego, pero Dios no estaba en ellos, en cambio, vino en un suave susurro, 1 Reyes 19. Cuando el Salvador del mundo entró en nuestra historia, vino no con ejércitos, sino en un pesebre en Belén. Cuando cabalgó hacia Jerusalén para cumplir la profecía de Zacarías, no fue en un caballo de guerra, sino en un humilde asno. Dios a menudo se mueve en el silencio antes de la tormenta, y el movimiento de la puerta oriental se siente inquietantemente como ese tipo de momento. ¿Podría la puerta estar preparándose para abrirse? ¿Podrían las señales físicas que vemos hoy ser los primeros ecos de un evento divino que se acerca? No podemos decirlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es esto, la frecuencia, la consistencia y el simbolismo de estos informes son imposibles de ignorar. La puerta se está moviendo, no con fuerza, sino con propósito, no con ruido, sino con intención. La puerta oriental no es solo un punto de referencia geográfico, es un símbolo profético profundamente arraigado en las Escrituras. Mucho antes de que fuera sellada con piedra, fue inscrita en la narrativa bíblica como una puerta de presencia divina, juicio y restauración. La historia de esta puerta abarca siglos y da testimonio de un patrón que Dios ha repetido a lo largo de la historia redentora. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel entrega una de las visiones más profundas sobre la puerta. En Ezequiel 10, el profeta ve que la gloria de Dios se aparta del templo, se eleva desde el umbral y sale de la ciudad hacia el este, la misma dirección de la puerta oriental. Esto no fue solo una observación arquitectónica, fue una tragedia teológica. La presencia de Dios una vez llenó el templo, pero debido a la desobediencia de Israel, esa gloria se retiró, saliendo por la puerta oriental y posándose en el Monte de los Olivos. Marcó un momento de dolor y distancia divinos. Pero Ezequiel también profetizó esperanza. En Ezequiel 43, vio la gloria del Señor regresar, esta vez desde el este. Volvió a entrar al templo por la misma puerta, significando restauración, misericordia y cumplimiento. La misma puerta que fue testigo de la partida de la presencia de Dios sería también la puerta de su regreso. Esta doble visión de partida y regreso enmarca la puerta oriental como una advertencia y una promesa. El profeta Zacarías añadió otra capa a esta base profética. En Zacarías 9, 9, predijo, regocíjate mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Siglos después, Jesús de Nazaret cumplió esta profecía,
entrando en Jerusalén el domingo de Ramos, humilde y montado en un asno, mientras las multitudes gritaban, «Hosanna», y tendían ramas de palma a su paso. Según la tradición y la alineación geográfica, probablemente entró por la puerta oriental, marcándola no solo como una puerta de profecía sino de cumplimiento. Pero la historia no termina ahí. En Hechos 1:1, mientras Jesús ascendía al cielo desde el Monte de los Olivos, 2 ángeles declararon a los discípulos que observaban, «Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Esta declaración se hace eco de las palabras de Zacarías 14:4, que dice, «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente». El patrón se vuelve inconfundible, Dios entra, su pueblo se rebela, Dios se va, y Dios promete regresar. De nuevo, Jesús entra, es rechazado, se va y promete regresar. La puerta oriental se convierte en el escenario en el que se desarrollan estos movimientos divinos. No es simplemente una estructura, es un testigo de los movimientos de la gloria de Dios. Entender esta puerta es entender que vivimos entre la partida y el regreso, entre las huellas desvanecidas de la presencia de Dios y el trueno de su reino venidero. Y la pregunta que ahora queda es no, entró, sino, está a punto de regresar. En la primavera de 1969, ocurrió algo inesperado que añadió una nueva y poderosa dimensión al misterio de la puerta oriental. No fue el sonido de trompetas ni el rugido de terremotos lo que devolvió la atención al antiguo umbral, sino la lluvia. Después de varios días de fuertes lluvias en Jerusalén, el suelo cerca de la puerta oriental se había saturado e inestable. Fue entonces cuando el arqueólogo Dr. James Fleming, entonces un joven estudiante, se acercó a la puerta para estudiar su fachada sellada. Al dar un paso más cerca, la tierra bajo sus pies cedió. De repente, se encontró cayendo en un pequeño sumidero que se había abierto en el suelo empapado. Sobresaltado pero ileso, Fleming recuperó la compostura y miró a su alrededor. Lo que vio debajo de la superficie lo atónito. Ante sus ojos había otra puerta, enterrada debajo de la actual, una puerta inferior, más antigua, oculta por siglos de escombros, tiempo y un encubrimiento deliberado. Documentó rápidamente lo que pudo antes de que las autoridades sellaran el área y prohibieran una mayor excavación. Lo que Fleming descubrió no fue una ruina ordinaria. Muchos eruditos y observadores de profecías creen que esta puerta enterrada puede ser la puerta oriental original, la misma por la cual Jesús pudo haber entrado el domingo de Ramos, cumpliendo Zacarías 9:9 mientras la gente gritaba, «Hosanna al Hijo de David». Si es cierto, este descubrimiento crea un profundo símbolo visual y teológico, 2 puertas, una oculta y cumplida, la otra visible y sellada, esperando su momento en el tiempo profético. Este concepto de doble puerta no es solo una curiosidad arqueológica, tiene peso teológico. La puerta inferior representa una profecía ya cumplida, un rey que vino en humildad. La puerta superior sellada puede representar el cumplimiento futuro, el regreso del rey en gloria. Estas no son meramente piedras apiladas una sobre otra, son capas de narrativa divina talladas en el cimiento de Jerusalén por el tiempo, selladas por la historia y descubiertas quizás intencionadamente en un momento preciso. Las implicaciones son asombrosas. La presencia de 2 puertas, una debajo de la otra, refleja lo que muchos creyentes ven en las Escrituras, la primera venida de Cristo en mansedumbre y la segunda venida en majestad. Una puerta ya ha cumplido su propósito, la otra permanece intacta, esperando. En un mundo ansioso por señales, esta puerta enterrada puede ser el recordatorio más tangible de que Dios no ha terminado con su historia. Se erige como un marcador físico de la profecía pasada y la profecía futura, un testigo silencioso pero innegable. Refuerza la verdad de que Dios cumple sus promesas, incluso si tardan siglos en desplegarse. Y afirma que, si bien los hombres pueden intentar enterrar lo que Dios ha hablado, el tiempo del cielo no puede ser detenido por el concreto ni sellado por los reyes. La tierra misma parece dar testimonio. Cedió bajo los pies de Fleming en el lugar exacto donde se cumplió la profecía y podría cumplirse pronto de nuevo. ¿Coincidencia? Quizás. Pero para aquellos que observan las señales y estudian las Escrituras, se siente como algo más, un eco desde el suelo, recordándonos que el rey que una vez vino, seguramente volverá. Pocas ciudades en la tierra tienen el peso espiritual que tiene Jerusalén. Pero incluso dentro de Jerusalén, hay una línea sagrada de alineación, un camino que se extiende desde el Monte de los Olivos a través del Valle de Cedrón, hasta la puerta oriental y hacia el Monte del Templo.
Esto no es solo una disposición geográfica, es un plano profético. Es como si la ciudad misma hubiera sido construida para contar una historia, para actuar como un lienzo sobre el cual Dios pintaría su plan de redención y regreso. Esta alineación es precisa. El Monte de los Olivos, situado al este de Jerusalén, domina el valle de Cedrón, que desciende suavemente antes de volver a subir para encontrarse con el muro de la ciudad vieja. Y encajonada en ese muro se encuentra la puerta oriental, directamente opuesta al monte del templo. Esta secuencia, Monte de los Olivos, Valle de Cedrón, Puerta Oriental, Templo, no es aleatoria. Forma un eje espiritual, uno que ha resonado a lo largo de las Escrituras y el tiempo. En las visiones del profeta Ezequiel, esta ruta exacta es el centro de atención. En Ezequiel 10, el profeta ve cómo la gloria del Señor se aparta del templo, sale por la puerta oriental y descansa sobre el Monte de los Olivos. Más tarde, en Ezequiel 43, ve la gloria regresando desde el este, reingresando al templo por la misma ruta. La dirección no es incidental, es esencial. Dios se mueve con intención, y su gloria viaja por este corredor profético que conecta la montaña, el valle y la puerta. Siglos después, Jesucristo mismo. Lo que estalló en Jerusalén no fue solo un asalto militar, fue una confrontación espiritual, un atisbo de la batalla invisible que se libra sobre el destino del mundo. Las señales que no se pueden negar. Muchos en Jerusalén hablaron de una pesadez abrumadora que se asentó sobre la ciudad durante el ataque. Pero no era solo miedo a las bombas o a la destrucción, era algo más profundo, algo espiritual, una presencia tangible que presionaba la atmósfera, asfixiante e ineludible. Algunos lo describieron como un peso invisible, como si el aire mismo se espesara en niebla, embotando incluso la fe más fuerte. Otros sintieron un pavor inquebrantable, como si una batalla invisible se librara justo más allá del velo de este mundo. Refleja lo que el profeta Daniel advirtió en Daniel 12, 1, un tiempo de angustia como no ha habido jamás desde que empezó a existir nación alguna hasta ese momento, y en ese tiempo será librado tu pueblo, cada uno que se halle escrito en el libro. Miguel no es una mera metáfora, es el arcángel principal, el guerrero del cielo, cuya llegada señala que el reino espiritual se está agitando para entrar en acción. Cuando Jerusalén enfrenta un ataque, el cielo no permanece en silencio. Aunque invisible para la mayoría, muchos sintieron ángeles y fuerzas oscuras chocando en el reino invisible sobre la ciudad. Quizás eso explique las figuras resplandecientes reportadas en el cielo, los sonidos de trompetas sin fuente. Estos no fueron trucos del clima, fueron señales de una guerra espiritual en desarrollo. Para aquellos sensibles a lo espiritual, esta no fue solo otra noche de violencia, fue un umbral divino, un breve momento en que el límite entre el cielo y la tierra se adelgazó, dándonos un vistazo a la batalla más grande. Esta guerra no es por territorio, sino por la verdad, por el destino, por el alma misma de Jerusalén, una ciudad elegida por Dios mismo. Los misiles pueden caer, pero también las bendiciones y las maldiciones. Y anoche, el reino espiritual respondió. Al salir el sol, reveló más que escombros, reveló una ciudad cambiada para siempre. En el inquieto silencio tras el caos, comenzaron a surgir testimonios personales, historias más allá de la lógica o la ciencia. Todo mi apartamento tembló, compartió Miriam, una madre cerca de la ciudad vieja. Pero no fueron solo las paredes. Sentí como si algo dentro de mí temblara, algo antiguo. Otros describieron despertarse antes de las sirenas como si una mano invisible los hubiera agitado. Algunos vieron formas extrañas arriba. Una mujer oyó un sonido como de sofá, profundo, inquietante, seguido de una extraña quietud. Incluso los escépticos admitieron que el aire había cambiado. Era como si la ciudad misma estuviera llorando. Esto no fue solo guerra, fue un mensaje, una advertencia. El cielo hablando fuerte y claro. ¿Qué pasa si esto no fue solo malestar político, sino una señal divina? Una advertencia de que el mundo está entrando en una temporada mucho tiempo profetizada en las Escrituras, un tiempo de sacudidas, pruebas y decisiones. Los últimos años han traído señales imposibles de ignorar, lunas de sangre, luces extrañas, sonidos de trompeta en los cielos. Los científicos ofrecen explicaciones, pero los creyentes sienten más, una cuenta atrás desde el cielo. Jerusalén siempre ha sido el epicentro de la profecía, el lugar donde Jesús fue crucificado y donde regresará. Las señales están aquí, las advertencias son claras. La pregunta sigue siendo, ¿estás observando?
¿Estás listo? Los nombres de Dios a lo largo de los tiempos, comprendiendo la salvación en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A lo largo de la historia humana, la naturaleza de Dios, su propósito para la creación y el camino hacia la salvación han sido temas centrales de fe, reflexión y adoración. Uno de los misterios más profundos revelados en la Biblia es que la obra de salvación de Dios se desarrolla en etapas o épocas distintas, cada una con un nombre único por el cual ofrece salvación a la humanidad. La Biblia enseña que Dios llevó a cabo su plan.